solo la cantera de talento. Yo los he escuchado a ustedes hacer muchas preguntas para conseguir empleo. Durante toda su vida, durante toda mi vida, hay un ratio promedio que 7 veces vamos a estar en búsqueda de empleo, si no es que son más veces. Entonces, vamos a tomar mucha atención para hablar de sus inquietudes y también de los pros y los contras que yo he tenido a lo largo de mi carrera, no solamente para una entrevista de trabajo, sino también para cuidar el trabajo que tengo todos los días. Entonces, el objetivo de esta conversación el día de hoy son dos. La primera, para pasar la entrevista, y para eso vamos a tener una simulación de entrevista según el programa, que ahí también voy a estar yo para ayudarlos. Entonces, eh, debemos de estar atentos para que estén preparados para ese momento y también para que esa habilidad les comience a calar un poquito. Si hay algo que nos cuesta mucho y hasta el día de hoy yo vengo trabajando siendo marketera, trabajo mucho en la comunicación porque la comunicación está amarrada a emociones y las emociones nos traicionan porque hay días que tenemos momentos altos, momentos bajos, como cualquiera. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al primer video para hacer un poquito lluvia de ideas y ustedes vayan quedándose con diferentes mensajes. Adrián, ¿podrías ir compartiendo el video de YouTube que te mencioné para que veamos un poquito, un pequeño intro de 2 minutos en el que escuchemos un poco sobre la comunicación? Sí se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, ahí lo reproduzco. Dígame por favor si se escucha. ¿Logran escuchar el audio? Yo no escucho. No se escucha. A Elian ver, también dice que no se escucha. un momento. Ujú. Creo que ahora sí. Ahora sí, ahora sí.
Excelente, excelente. Bueno, eso es un poco para hacerles una introducción. De hecho, este video está más enfocado al trabajo en equipo. Probablemente al compartir el slide he puesto el video antes, pero aquí podemos ver la importancia de la comunicación en quién lidera, la persona que lidera, la persona que tiene a cargo el equipo de trabajo, es la persona que debe de estar en constante coordinación con los demás, pero no solamente líder, sino también entre los pares, ¿no? Así como también ustedes entre compañeros han podido desarrollar esta destreza al hacer sus tareas y al saber quiénes son las personas que más se preocupan, ¿no? La comunicación muchas veces viene amarrado de esta emoción, de la preocupación, de querer cumplir algún rol. Y muchas veces tenemos algunas actitudes que nos juegan en contra, y nos juegan en contra el no saber cómo expresarnos o expresarnos de una forma negativa, pesimista. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos de lleno al tema. Adrián, ¿me ayudas en pasar las diapositivas, por favor? Nos vamos a la número 3. Ok. Entonces, vamos a empezar a hacer, les escuchaba que les interesaba mucho el tema de las dinámicas y eso viene un poquitín más adelante, pero vamos a hablar de para qué me sirve la comunicación. Ya hemos visto que me sirve para una entrevista de trabajo, me sirve para incorporarlo como una habilidad y poder trabajar en un entorno profesional, pero el objetivo de la comunicación es buscar una reacción de la otra persona, sea positiva o sea negativa. Y aquí debemos de pensar cuál es el mensaje que yo quiero transmitir, cuál es la intención que yo le quiero dar. Yo quiero que esta persona me preste atención, entonces voy a ser concreto, voy a ser puntual. Gracias, Valerie. Eh, Voy a ser concreto, voy a ser puntual, voy a tener una estrategia. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero que mis padres me presten atención para algo. Normalmente cuando somos niños tenemos una actitud a veces de berrinche, de levantar la voz, y lo único que logramos es más bien una reacción negativa. Entonces, ya cuando uno comienza a identificar que por ahí no van las actitudes, la estrategia tiene que ser no de victimización, tampoco, pero sí, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr generar confianza. El objetivo siempre va a ser generar confianza en la otra persona, aunque muchas veces no nos caigan bien. Y eso no es hipocresía, eso es sabiduría, saber manejar a las personas, pero también ponerles límites. Y a veces es mejor el silencio para poder mantener distancias cuando es necesario. No siempre es necesario en el trabajo. La comunicación es un puente que nos da la bienvenida a oportunidades y también a identificar a las personas. Es- Desde siempre ha sido un medio para relacionarnos. Cuando nosotros queremos conseguir un trabajo, cuando queremos viajar, cuando necesitamos algo en nuestra casa, siempre va a ser necesario que hablemos. Cuando queremos ser enamorado de alguien, cuando queremos pedir perdón porque nos equivocamos con algún amigo o amiga, la comunicación es el pan de cada día, son todos los días para poder mantener una relación.
El que habla mucho se le conoce muchas veces como charlatán. El que habla poco pareciera de desconocimiento. Entonces, hablar mucho no nos va a ayudar. Y hablar poco o solamente mencionar monosílabos como sí o no, tampoco nos va a ayudar. Entonces vamos a ir generando esta relación con la comunicación para que no seamos los habladores y tampoco seamos los mudos, ¿no? Y tengamos el término medio de ir al grano y no dar muchas redundancias. Siguiente slide, porque ya me avisaron de que estamos con el tiempo justito. Bueno, esta es la comunicación. La comunicación es una habilidad, pero que se respalda por el lenguaje. Y el lenguaje de la comunicación tiene dos componentes: el verbal, lo que decimos, y el no verbal. Y en el no verbal eh, está la entonación del contenido que hemos dicho. Entonces, el componente verbal es qué decimos, estructurar ideas que no sean de 10 líneas, cuando quiero decir en una línea lo concreto. Y en el comportamiento no verbal vamos a hablar de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo va a ser que digamos las cosas con emoción, de manera positiva, que lo digamos molestos o que lo digamos de manera indiferente. Lo que más va a repercutir en la comunicación para que el otro nos lea, para que el otro nos entienda, es cómo lo decimos. A veces hablamos tonteras, pero lo decimos de forma simpática y caemos bien, porque el mensaje más cala de lo que se siente al escuchar. Esa confianza, esa capacidad de apertura, ¿no? Y la comunicación parte de una parte muy bonita que es la escucha. Uno debe de aprender a escuchar para saber a quién le voy a comunicar y qué voy a comunicar. Siguiente slide. Siguiente slide, Adrián. Ok. Y bueno, eso es referente al lenguaje verbal, qué es lo que queremos decir. Hay una parte importante, aquí tengo en sala a muchas personas con capacidad numérica, con capacidad lógica, con una síntesis sumamente concreta. Por lo mismo, se dice que los ingenieros, al ser tan concretos y abstractos, son algo monosílabos o su nivel de explicación eh, suele no explayarse, lo cual está bien, porque una persona debe ser directa. El punto en el que vamos a hablar y nos vamos a desarrollar, ya que hemos desarrollado muchas habilidades lógicas, matemáticas, la parte numérica sumamente desarrollada, calculada, vamos a transformarla y a complementarla con un lenguaje no verbal al comenzar a modular nuestra voz, al expresar quizás un poco más lo que lo que queremos decir, ¿no? Con un tono de voz amigable, calmado, pero ágil. Una persona calmada, una persona segura, expresa esa seguridad en la agilidad. Una persona que habla demasiado rápido. Ser ágil no es lo mismo que hablar rápido y no dejar hablar a otra persona. Eso es algo completamente contrario. Una persona que solamente habla y no permite el diálogo de la otra persona es una persona que probablemente no entiende explicaciones, no da pase a otras ideas, ¿no? Que solamente es el yo y lo que yo pienso y yo capto toda la atención, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con lo que hoy estamos hablando en hacer una reflexión en cómo nos comunicamos, ¿no? Transmitir emociones va a ser de la conversación un espacio de confianza para conocerse ambas partes. ¿Y qué pasa cuando la otra persona no habla mucho? Podemos tener diferentes interpretaciones, pero hay dentro del sector minero, la mayoría de líderes son muy prudentes. Son personas prudentes
Primero porque tienen buenos cargos y esos cargos tienen mucha responsabilidad y probablemente su cabecita está pensando en 50 reuniones que tiene el día siguiente o la verdad es que muchas veces deben de guardar información confidencial o porque cuando se cruzan con algún amigo, siempre las personas están en búsqueda de oportunidades. Entonces, normalmente van a encontrar a los líderes en ser personas prudentes, lo que no quiere decir que son personas cerradas o sesgadas. Son personas prudentes porque manejan una información privilegiada. Las personas de recursos humanos que tenemos a cargo, procesos de reclutamiento, procesos de selección, que somos los que vamos a hacer que una empresa contrate a alguien, también tenemos esa característica de prudencia. De prudencia porque no sabemos si estamos en un proceso y no podemos dar información porque la empresa que nos contrata no quiere descalificar. Lo que quiere es seleccionar un talento que vaya acorde con la organización. Entonces, ustedes van a tener este espacio de ir conociendo no solamente a las personas, sino a través de las personas a las organizaciones. Y aquí vamos a hablar del silencio. Esta es mi cuarta cantera de talentos, me parece, y he tenido muchas simulaciones de entrevistas, porque después de esta conversación, ya no le llamo charla, pero después de esta conversación vamos a tener en los próximos días un espacio para clausurar y ahí vamos a hacer una pequeña simulación y aquí veo, porque todos están en búsqueda de una oportunidad, un poco ese nerviosismo, esas ganas de querer comunicarse, están súper contentos de estar fuera de su lugar eh, y muchas veces nos traiciona el tomar los tiempos y el también hacer pausas de silencio. El silencio comunica seguridad, comunica tranquilidad cuando sabemos hacerlo. No podemos permanecer en silencio, pero sí a la espera de indicaciones, ¿no? Que esa es una característica también de las personas que buscan prácticas. Buscamos cabecitas inquietas de innovación, pero también buscamos personas que sigan órdenes, porque tenemos muchos temas de seguridad en el sector. Eso es algo normal. Una persona tiene que saber seguir indicaciones cuando se pone en riesgo su vida y además por todos los controles y estándares de calidad que tiene la minería. Eso es por una parte y luego al momento de presentarse, eh, la postura, los gestos faciales, a veces el aburrimiento, los nervios nos hacen voltear los ojos, torcer el cuerpo, no encorvarnos. Y aunque nosotros, digamos, es una característica normal, quien tenemos al frente es un reclutador, probablemente es un psicólogo o una psicóloga que está interpretando no la postura, sino la supuesta personalidad proyectada. Y ese día puede que estemos cansados y estamos algo desacomodados y esa persona está haciendo un trabajo. En una entrevista, esos 8 minutos, porque ojo, tomen en cuenta, son de 8 a 10 minutos una entrevista, esa persona está haciendo un trabajo de análisis de proyección, casi, casi de investigación en la CIA, porque está proyectando movimientos, información, está cruzando información del documento con lo que ustedes dicen, está entrando a las redes para ver, para cruzar quién es quién, ¿no? Porque ese es un trabajo sumamente técnico. Así que vamos a expresarnos de manera coherente y sobre todo con estrategia. Siguiente slide. Esas son las preguntas más frecuentes que me han hecho a lo largo de mi camino como entrevistadora. Soy directora de la Asociación Peruana de Recursos Humanos y tengo 15 años específicamente en minería, llevando procesos de selección, de reclutamiento y selección, y todos los días veo o tengo entrevistas con diferente tipo de perfiles y esas son las preguntas frecuentes, ¿no?
¿Qué hago con las manos? Las personas que son ingenieros por vocación siempre tienden a cruzar sus brazos y hay un cliché y es sumamente viral el que no cruces los brazos porque eso es sinónimo de distancia, que pones un freno, que eres cerrado. Probablemente sí, probablemente es una expresión psicológica, pero los brazos, para un ingeniero, porque un ingeniero no es un comunicador, propiamente dicho. Los brazos también es concentración. Normalmente cuando ustedes están pensando algo, o cruzan las manos y la ponen en la cabeza o cruzan sus brazos. Es una reacción normal del cuerpo. Así que no se asusten si es que cruzaron los brazos o no. Lo importante es tener una postura erguida, ¿no? Si es que pudieran, no es necesario, pero si pudieran un poco mover las manos como para llevar la comunicación, sería excelente. Pero si no, no pasa nada. Mirar a los ojos. Ese es otro paradigma que hay que mirar a los ojos al entrevistador. Sí, efectivamente, pero es incómodo que te mantengan los ojos, la mirada en los ojos. O sea, ustedes traten de hacerlo con algún amigo, con sus padres, y van a ver lo incómodo que puede ser pasados unos segundos. De ahí uno tiene que voltear y seguir lo que hace la otra persona, mirar documentos. Claro, no nos podemos pasar la entrevista con la cabecita agachada o con la cabecita mirando la ventana, pero sí podemos hacer un rodeo y movimientos de espacio para conocer el espacio del lugar en el que estamos, porque no podemos mantener la mirada a los ojos porque dicen de que el sinónimo de la sinceridad, que no estás mintiendo, ¿no? Mentir es tocar alguna parte en específico de manera simultánea en el rostro. Eso es otra cosa. Y mirar a los ojos es transparencia, pero no se puede mantener la mirada en los ojos todo el tiempo. Saludar con beso se inicia con el saludo en la mano. Si la persona que te entrevista eh, te da directamente un beso, pues bienvenido, pero uno siempre mantiene el respeto por la otra persona. Muchas veces se da beso, ahora por el COVID, nada, te dicen tome asiento de manera directa, perfecto, no hay mano, no hay beso, no hay nada, uno se sienta, ¿no? Y no pasa nada, porque ese es el mundo laboral. Mi vestimenta comunica, veo a chicas guapísimas que vienen con sus tacos y con sus falditas, eh, pero se les siente hasta cuando se sientan incómodas. Muchas veces ustedes también, caballeros, vienen y la camisa está, pero pucha, ¿no? A veces compramos un poco más para, para salir, ¿no? De reunión y no para un trabajo. La camisa que se utiliza para un trabajo no es una camisa de una talla más, pero es una camisa un poco más holgada para que no esté apretada y no se sienta que no es tuyo, sino te dé comodidad. ¿Tuteamos o hablamos de usted? Empezamos con el usted y si la persona nos quita el usted, pues ahí vamos. Siguiente slide. Creo que ya en qué ando, en qué ando. ¿Cómo va el tiempo? Ya, todavía no. Me faltan 5 minutos. Ok. Luego, ya hemos visto la parte no verbal. En unos minutos vamos a hacer una dinámica y ahí vamos a empezar con algunas inquietudes si es que las tuvieran y después pasamos al trabajo en equipo. Y a las entrevistas, perdón. Primero, el desarrollo de las entrevistas, los ejemplos y de ahí nos vamos al trabajo en equipo. Y luego, el lenguaje verbal. Ser directo, sin adornos, sin redundancias. No necesitamos hablar toda una historia. Cuando nos hacen una pregunta acerca de si conozco algún software o conozco algún tipo de especialidad de mi carrera, si conozco, lo he llevado en la universidad, he seguido un curso, lo he puesto en práctica. Punto.
La otra persona va a hacer la siguiente pregunta. Ah, ¿y aplicaste esto en, no sé, en tal práctica? ¿Conoces lo que pasa? Entonces, para dar la oportunidad del diálogo. Las historias son temas amicales, no en el trabajo. Me pasa que cuando entrevisto a personas que están iniciando su carrera laboral, se les pregunta algo y hacen un símil o un comparativo con cosas que ocurren en su casa, lo cual está bien, pero ya hablan de su formación, ¿no? Y las entrevistas son de 8 a 10 minutos porque tenemos más personas y tenemos también más roles dentro de una empresa. Entonces sí, hay que, más que contar una historia, si bien el storytelling nos habla que es importante hacerlo, dejémoslo para describirlo en nuestro perfil de LinkedIn, que es tan importante, que escuchaba lo que decía Chris, es nuestro Facebook laboral muy bien bautizado. Entonces, lo que querramos desarrollar lo podemos hacer por ese medio, porque los reclutadores leen nuestro perfil, quieren saber y saben más de nosotros por nuestro LinkedIn, incluso hasta si no lo tenemos, ya estamos dando un mensaje. Estamos dando un mensaje que no estamos adaptados de manera tecnológica y que no nos encontramos en el mundo laboral. ¿Ok? Bueno, analizar las preguntas que nos hacen. Muchas veces nos preguntan, ¿tuviste experiencia en manejar bicicleta? Por decir. Bueno, sí, cuando yo era chiquito me compraron una bicicleta. Bueno, a mí me da un poco de miedo. Y al final nunca respondemos la pregunta que nos han hecho. Entonces, ahí también hay un análisis que tenemos que ir haciendo si tenemos esa característica. Yo particularmente soy dispersa. Tengo mi PowerPoint con mis ideas aquí y pido siempre a alguien que me ayude, porque cuando nosotros somos dispersos, quizás ustedes no, o algunos sí, o muchos sí, eh, necesitamos estas herramientas, ir escuchándonos, ir anotando y no solamente quedarnos con las cosas que nos faltan, porque todos tenemos que pulir alguna habilidad, sino buscar una solución. La persona que no busca solución dice, bueno, así soy, pues soy olvidadiza, no mido los tiempos y así que me aguanten. No, pues nosotros tenemos como profesionales buscar una solución para hacer llevadero nuestro trabajo, para ser profesionales, para generar confianza en las demás personas. El contenido sí importa. No debemos de excedernos del tiempo de las personas para no, ok, gracias Carlos, ya son las 10:40. Ese es mi equipo. Mi equipo está súper atento. Y el contenido sí importa. No exceder, perdón, el tiempo es vital y sí importa, porque si no la otra persona no llega a hacer todas las preguntas que nos quiere hacer, porque tiene que entrevistar a otra persona, ¿no? La entrevista en total debe ser de unos 8 minutos. Pensemos en que no tenemos que responder sí, no, no, explicar un poquito, pero ir midiendo en nuestra cabecita. Puedo explayarme porque me va a repreguntar, ¿no? O sea, siempre hay la posibilidad que se desarrolle más el tema de interés. Y ahora, siguiente slide. Escuchaba sobre las dinámicas y las dinámicas cuando estamos en una entrevista de trabajo, vamos a entrenarlas desde ahorita. Vamos a conocer un poco más de nuestras características desde, primero, el enfoque de las que ya tenemos. Yo soy bueno eh, memorizando cosas, soy responsable, me gusta coordinar, soy un buen comunicador, líder, coordinador, como quieran llamarlo, hacer, mm, quizás en este momento identifiquen una característica y otra característica de qué habilidad queremos tener. Yo siempre pienso en
quiero ser ordenada, porque me cuesta ser ordenada. Entonces, siempre tengo la postura del orden. Y en la postura del orden, comienzo a medir mis tiempos, compro bolsas en todo lado para poder ordenar mis cosas y ya me voy proyectando como una persona ordenada. ¿Me cuesta más que otras habilidades? Sí, pero cuando uno tiene la posición, ya la imagen que da nos hace creer, porque el cerebro es súper hábil, todo lo que le digamos nos va a creer. Entonces, ¿qué característica buena tengo y qué característica quiero adoptar, pero con acciones que lo pueda reflejar? ¿Ok? Hablamos mucho, vamos a ensayar con un temporizador nuestras conversaciones, ¿no? Ahora les voy a dejar una lista de preguntas frecuentes en una entrevista para que vayan desarrollando las respuestas. No esperen a que llegue el día y se iluminen con la respuesta. No, ustedes ensayen, pongan dos, tres ideas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que vayan así directamente a desarrollar sus características y estén preparados. Esta parte es la parte crucial en sus vidas. Pueden haber tenido todas las maestrías, logros, 20, pero si no pasan la entrevista, no tienen el trabajo. Así de sencillo. Y la idea de educarnos es conseguir un trabajo. ¿Ok? Hablar de un vocabulario muy técnico. Y esta es otra característica que nos pasa a los reclutadores. Ustedes tienen una especialidad específica, ¿no? Tienen muchos términos, no solo en inglés, sino también de casuística, y vienen con un lenguaje sumamente técnico. Y por favor, recuerden esto así, con titular, tamaño, ¿no? Times New Roman, tamaño 50. La primera entrevista no es con una persona de minas. La primera entrevista es con una psicóloga. Porque la primera entrevista hace el filtro de que ustedes tienen las características del perfil. La segunda entrevista, después que ya hemos hecho ese filtro, pasa a la persona o al área especializada para que hable de términos técnicos. Entonces, ampliar nuestro vocabulario puede ser confuso. Hay que tener en cuenta eso. Ser carismático, tener sentido del humor, es un arte, pero hay que saber en qué momento se lanza una broma. No siempre se puede lanzar una broma. Y aquí, eh, ok, ¿cuál es la función del... Ah, ya. Antes de pasar a un pequeño ejercicio, les quiero comentar cuál es la función del reclutador. El reclutador, la persona que, o el entrevistador, es la persona que cuando está en grandes puestos se le llama cazador, un headhunter, un cazador de cabezas, un cazador de personas. Y ese cazador tiene unas características que le dicen que sepa hablar inglés, que sepa, que tenga formación ingeniero de minas o geólogo, que tenga un año de experiencia, que se adapte a nuestra cultura organizacional. Entonces, esa persona va a voltear y va a buscar un molde. Ese es el objetivo de los reclutadores. Entonces, no lo tomen de manera personal. Esta persona está haciendo un trabajo y ese trabajo es un trabajo bien analítico. El primer filtro es el que realmente decide que tú entres a un proceso. El CV es vital porque hace que llegue la entrevista, pero la entrevista es el proceso crucial. No pasas la entrevista, se acabó el proceso. Entonces, vamos a ensayar mucho en nuestra comunicación para que siempre pasemos la entrevista y si es que hay algo que pulir, que sea de nuestra carrera, pasen la segunda o tercera entrevista para ir puliendo cosas. El objetivo es que pasemos todas las entrevistas y logremos el empleo, pero el primer filtro, todas las personas nos quedamos. Si no es por el CV, llegamos a la entrevista, la primera entrevista y de ahí no pasamos. Y es porque no tenemos en cuenta que al frente tenemos un psicólogo. Y el psicólogo nos está haciendo un psicoanálisis.
y bueno, es su trabajo, ¿no? Siguiente slide. Y ya, es una conversación de pocos minutos. Ok, y antes de pasar a la entrevista de trabajo, que y ya con eso empezamos con las preguntas frecuentes de entrevista. Quisiera saber, voy a recibir solamente 2 preguntas, porque este tema es bien extenso y voy a tener que correr un poquito porque quiero explicarles todo lo que he visto en estas 3 canteras. He reestructurado mi presentación, que antes era de 12 slides, en una de 20, para poder explicarles todas sus inquietudes con las que se quedan. Si alguien tiene una pregunta, por favor. O si estamos todos claros. Si estamos todos claros, genial. Voy a tomar un poquito de agua. Ya, me parece que... Ok, Erika, gracias por la ayuda. Todo claro. Voy a servir un poquito de agua. Ay. Y entonces, ¿qué es una entrevista de trabajo? Una entrevista de trabajo es una conversación como la que estamos teniendo ahorita, de pocos minutos, ya hablamos de los 8 o 10 minutos, donde el entrevistador quiere evaluar si encajas en ese perfil que le han pedido, ¿no? Y en la cultura. Y para eso vamos a hacer de manera previa, antes de empezar cualquier proceso, porque tenemos a veces tiempos los días domingo, los días sábados, los días lunes, en nuestro refrigerio, temprano, en la noche, tenemos 3 minutos por día. Buenaventura, leer la cultura. Sauder, leer la cultura. Y así ir empapándonos de diferentes culturas y de ahí ver quiénes son los voceros para conocer, para que el día que yo llegue a una entrevista sepa de las culturas organizacionales y me adapte a la entrevista, porque es una estrategia. Entonces, lo que quiere es decir que debes leer la web de la empresa a la que postulas. O sea, no es lo mismo postular a una empresa contratista minera que una empresa minera. No es lo mismo con una empresa de un estudio geológico, de ingeniería. Todo lleva una revisión y una... Ay, ¿alguien levantó la mano? No, ya. Sino que estoy desde el celular, chicos. Ya, ok. Bueno, analizar y revisar qué características nos piden. Lean 2 veces, tómense el trabajo de leer 2 veces. Perfil, egresado de tales características. Revisen qué están pidiendo, porque si están pidiendo, vamos a pensar, una persona súper concentrada o en mucho trabajo en equipo o qué sé yo, en la entrevista se tiene que reflejar lo que están pidiendo, porque nadie te va a preguntar, ¿trabajas en equipo? Sí. Ah, check. No, tiene que demostrarse al momento de conversar. Van a poner algunos casos, algunas preguntas para que nosotros podamos responder. Es difícil manejar dinámicas en equipo, porque lo que están buscando es el desenvolvimiento y desarrollo en momentos de caos e incertidumbre. Y las personas no nos gusta, ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie le gusta el caos ni la incertidumbre, y menos nos gusta exponer. ¿A quién le gusta exponer? ¿Sale a la pizarra? Bueno, a menos que domines muy bien el tema, sí, pero si sabes que con tu competencia, que están todos tus amigos ahí al frente y tú quieres tener la oportunidad, ya te juega en contra, ¿no? Entonces, pero más bien, como es difícil, vamos a encargarnos de practicarlo para que esto sea algo cotidiano, algo que nos fastidie, pero no nos fastidie grado 10, sino grado 5, grado 3, que sea manejable. Mm,
El perfil que les digo para analizar no es para repetirlo, ni para memorizarlo, ni para tenerlo en mente. Es para adoptar el personaje, lo que se necesita. Y esto no quiere decir que no seamos auténticos, sino que ustedes están desarrollando características porque recién empieza su vida laboral. Y ahora las entrevistas son sumamente exigentes, hasta los perfiles. Tengo muchas discusiones que piden practicantes profesionales con 3 años de experiencia. Eso es una locura, ¿no? Bueno, me van a disculpar, pero realmente soy de director en la Asociación Peruana de Recursos Humanos y estamos tratando de desmitificar tanta teoría, y se los digo con un poco de rabia, porque yo no creo que una persona que está aprendiendo, que está buscando prácticas, deba de tener 3 años de experiencia. Entonces nunca van a tener una línea de carrera. Eso ya no es practicante, ¿no? Ya bueno, dejemos mi rabia a un lado y continuemos. El entrevistador no quiere descartarlos. No es de que, ay, está aburrido, con la justa me preguntó, estaba mirando el reloj. No, quiere terminar su trabajo. Ya te identificó, ya te analizó. No calzas ahí. Ok, así es. Hay lugares en los que calzamos y otros lugares donde no calzamos o debemos de desarrollar más cosas, más habilidades, más tecnicismo para poder estar. Siguiente slide. Voy a prender aquí la luz que me veo un poquito apagadita. Perdón. Ya. Ay, 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 ay. A ver. Adrián, un favorcito. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Ok. Listo. Antes de empezar con el elevator pitch, me van a hacer una reacción a quienes les he generado confianza. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver. Reacciones, Pueden, reacciones. pueden levantar su mano, por favor. Levanten sus manitos. Eso, Russell, María, Johanna, Erika, ajá, Cristian, Andrea, Yadira, Rose, Hernán, Rose, Jennifer. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Ya, ok, entonces continuamos. El famoso elevator pitch que debemos de tener preparado, no, memorizado también, pero mejor es entenderlo y que salga con nuestras palabras. O la pregunta de hielo que nos hacen siempre. A ver, cuéntame de ti. Cuéntame de ti tiene dos objetivos. El primero, que tú seas el que rompe el hielo. Y el segundo, porque muchas veces los reclutadores en ese momento están revisando tu información. Entonces, tú le estás ayudando con su trabajo para ver si es que en caso no lo hicieron y si sí lo hicieron para corroborar lo que hicieron y para que tú te enfrentes a romper el hielo en esa entrevista. ¿Y a dónde va este elevator pitch que debemos de tener en nuestra cabecita? Con algunas preguntas. ¿Quién soy? Describir quién eres y a qué te dedicas como introducción. Vamos a desarrollarlo, ¿no? Soy Ana Rojas, estudiante del 9º ciclo de la carrera, he puesto administración, pero puede ser cualquier otra carrera, y actualmente me desempeño como encargada de prácticas en el curso de finanzas. Ustedes pueden hablar, si es que no tienen una práctica preprofesional, pueden decir de alguna actividad que tengan dentro de su grupo universitario, si es que apoyan en algún emprendimiento o lo que esté relacionado en el mundo laboral. Y si no lo tienen, actualmente estoy en búsqueda de oportunidades, ¿no? ¿Qué solución te ofrezco? Y la solución que cada uno ofrece o la oferta de valor es una competencia que destaca. Por eso hablábamos de qué era lo que nos caracterizaba. Entonces, aquí un poco para contarlo y no suene tan rígido y eso sea una conversación cómoda,
para ustedes y también para el entrevistador. En estos meses he ganado experiencia en capacitar y orientar al equipo, logrando que me asignen un turno adicional por recomendación de los mismos alumnos. Esto es algo que ustedes pueden identificar qué es lo que ustedes hacen bien y la gente ve también que hacen bien. Luego, ¿por qué me debes escoger? Eh, Escuchaba al entrar que le hacían la pregunta a Cris sin necesidad de ser soberbia. Me parece que es necesario no ser soberbio, pero sí conocer cuáles son nuestras fortalezas. Si es necesario o puede sonar soberbio, y lo tienes que decir porque esa es su oportunidad, el tono de voz es el que va a ayudar a que no suene soberbio. Pero si te has ganado una beca, si eres parte del programa Cantera de Talentos, sí lo tienes que decir. El tono de voz es lo que te va a diferenciar entre ser soberbio y ser una persona humilde o que para ti sea normal, ¿no? Y aquí me diferencio de los demás tutores porque siempre hay una comparación. Sabemos que estamos en un proceso de selección. Me van a descartar, pero quiero que sepan por qué no me deberían de descartar. Porque yo ofrezco algo diferente. Y aquí pongo un ejemplo. Me diferencio de los demás tutores por no dejar que nadie se vaya con alguna duda o inquietud. Además, realizo seguimiento por varios medios como WhatsApp o como correo electrónico como soporte de lo explicado. Entonces, a veces son ideas bien simples en las que uno puede hablar de cómo obtiene liderazgo y cómo reconoce el valor en sí sin necesidad de echarnos flores, ¿no? ¿Y cuál es mi objetivo? Si es que quieren mencionarlo, ¿no? Tengo interés de aprender más del sector de educación, el sector minero, no sé, de cuáles son sus intereses y aportar al desarrollo de los estudiantes universitarios. Sí les recomiendo que tengan este ejercicio, que se los van a compartir, si quieren tómenle foto, se los van a compartir para que ustedes lo desarrollen con estas 4 preguntas. Si no pueden desarrollar las 4 preguntas, desarrollen 2, desarrollen una, pero empiecen a desarrollar y hacer un análisis de cuál es su oferta de valor. ¿Por qué los tienen que escoger ustedes? En un proceso de selección hay un descarte. Y el objetivo es saber por qué no deben de dejar de contratar nuestros servicios aunque estemos aprendiendo. Porque las habilidades se dan desde el colegio. Tenemos diferentes habilidades. Gracias, Russell. Ya estamos a las 11. Ok, ya me falta una slide acá. Porque tenemos diferentes habilidades que nos caracterizan, que son favorables para la empresa. Siguiente slide. En el elevator pitch, o el háblame de ti, es la primera. Luego seguimos, porque hay una secuencia de preguntas, para conocer si realmente te conoces, cuáles son tus fortalezas. Aquí explicar todos nuestros aspectos positivos, no, porque seguramente tenemos 20, ¿no? Entonces vamos a mencionar o tener identificadas 3 fortalezas. Y en esas 3 fortalezas o 2 fortalezas, porque no nos va a dar el tiempo, hacer un pequeño ejemplo, ¿no? O puede que mencionemos uno. Lo importante es ser claros y no ser redundantes en explicar, yo soy bueno haciendo, no sé, trámites, o qué sé yo, y hablar una experiencia que dure 2 horas, no, sino a mí me gusta desarrollar tal análisis, ¿no? Ya lo he venido haciendo y ha tenido muy buenos resultados. Estoy hablando de manera general, pero ustedes deben de hablar cosas súper específicas para que la otra persona sienta que realmente es su fortaleza. ¿Cuáles son sus debilidades? Que es la siguiente pregunta. A la gente no le gusta hablar de sus debilidades y eso es algo que tenemos que hacerle frente, sobre todo cuando recién empezamos. Entonces, en mi caso,
A mí particularmente siempre me ha costado ser ordenada, me ha costado también medir mis tiempos, pero al momento de explicar cuáles son mis debilidades, tengo que cerrar la idea con cómo lo controlo, porque no es bueno, pucha, así soy, pues ese es mi defecto y así voy a entrar a la empresa. No, yo sé que el orden es algo que me cuesta, por eso en muchos lugares tengo organizadores, pongo a tiempo en caso de ser impuntual, ¿no? Eh, Siempre debo de llevar una dieta. Bueno, no me gusta seguir un poco el tema de las dietas, siempre estoy con un vaso de agua, pero ¿cómo lo controlo? Un profesional no puede decir, bueno, estos son mis errores y así será. Tengo que cerrar la idea de cómo controlo y soluciono la debilidad que tengo. ¿Cómo te ves en el futuro? Esto es algo a lo que es muy retador porque habla de que tienes un plan hacia el futuro. Entonces muchas veces hablamos de estudios, muchas veces hablamos de viajes, pero eso está fuera de nuestro control. Y a veces hablamos de tener una familia, pero esto es un trabajo, o de tener un carro, o comprar. Esto es un trabajo. Entonces yo de acá a 2 años me veo en una posición de mayor liderazgo o me veo en una posición en la que me mueva de la empresa. Siempre debemos de proyectar en esa empresa una movilidad para arriba o para los costados. Para aprender, cuando hablamos de los costados o hablamos de otras áreas, hablamos de conocer más del negocio. Y cuando hablamos de escalar, hablamos de un desarrollo, ¿no? Siguiente slide. He reestructurado mis PPTs y está súper, estoy corriendo más con el tiempo de lo normal. Estamos en, ¿por qué debería? En la siguiente slide, Adrián, porfis. Ya, ¿por qué deberíamos contratarte? Esa es otra pregunta, normalmente de cierre, que te trasladan a ti la responsabilidad para saber, para que tú te pongas en su lugar. Si tu argumento, porque a veces el entrevistador está en otra cosa, está pensando, he tenido problemas, le ha ido mal, qué sé yo, a veces esta pregunta tiene dos sentidos. Una, porque quiere saber cuál es tu autopercepción. Y lo segundo es porque no te ubicó o no te captó el mensaje. Entonces, esta pregunta es clave, 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 clave. ¿Por qué deberíamos de contratarte? ¿Cuáles son los beneficios en que el empleador, la empresa a la que postulamos, van a obtener al contratarnos? Y esto tenemos que marcar una diferencia, ¿no? Deberían de contratarme porque mi nivel, vamos a poner mi caso, porque mi nivel de comunicación es bastante cercano, plano, eh, puedo relacionarme con personas de jerarquía alta o también con personas que recién inician su carrera laboral. Soy bastante cercana, me gusta escuchar y son características que no se van a encontrar en el mercado con continuidad. Entonces, eso es algo que yo lo tengo desarrollado, que ya lo he preparado, ya lo sé, lo tengo en mente. Cada uno de ustedes va a tener que desarrollar. ¿Qué se pierde la empresa si no lo contratan? Así estén en el primer escalón de la empresa, porque tienen unas características que en esa área las va a hacer más potentes. ¿Qué conoces de nosotros? Y aquí sí es importante que tengan algún vocero en mente de esa empresa para que les sea fácil de identificar qué se conoce. Y normalmente se conoce a las empresas a través de las personas. Podemos investigar, pero más nos va a calar el seguir a alguna persona para saber qué hace la empresa. Entonces, siempre dar una revisada y estar al tanto de dónde estamos entrando, en qué terreno queremos entrar. Y para finalizar, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Aquí el sueldo es una pregunta frecuente como respuesta, ¿no?
Entonces, podemos preguntar sobre el sueldo, pero ya sabemos que para las prácticas está entre el sueldo mínimo, bueno, hay rangos, ¿no? Entonces, cerremos como para hablar cuáles son las oportunidades que se dan, cómo termina o cómo sigue el proceso de selección. Yo particularmente me gusta hablar de cuándo termina este proceso, me avisan, no me avisan, cuál es el siguiente paso, porque yo en paralelo estoy postulando a otros lugares, ¿no? Entonces, me interesa saber cuándo voy a tener el corte de esta oportunidad. Siguiente slide. Siguiente slide, Adriano. Tiqui, 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 tiqui. Y aquí vamos a hablar no vamos a poner el videíto porque me parece que he duplicado por error, he duplicado el video, porque les cuento que estoy fuera de Lima, pero el estar fuera de Lima no me frena el desarrollo de la responsabilidad que tengo, porque dicto 2 veces al año en este programa y la verdad estoy sumamente comprometida, pero me encuentro ahorita fuera de Lima y probablemente lo que he hecho es copiar el mismo link y no estoy sin mi laptop. Pero vamos a hablar del video que hemos visto y de quién queremos ser de ese video. ¿Qué rol queremos adoptar? ¿El del productor que se carga a los hombros el trabajo y camina con ello? ¿De la persona que lo acompaña al costado, pero tampoco lo cuida, ¿no? Porque no está viendo qué hace el resto? ¿De la persona que obstaculiza y se expone en la rueda? ¿De la persona que lo frena? ¿O del que se sube y con él no es, y más bien es un peso? ¿Cuál es el rol que nosotros queremos tener? Si bien la comunicación nos va a abrir la puerta a las oportunidades, ya hemos hablado de lo importante que es la comunicación, hemos hablado también de los dos aspectos en los que nos permite comunicarnos, que es el lenguaje verbal, que es lo que decimos, el no verbal, cómo lo decimos y el mayor impacto que tiene lo que no decimos. Hemos hecho algunos ejercicios de simulación, pero toda esta comunicación va a cerrar en interactuar con las demás personas. Ningún negocio camina sin los recursos humanos. Incluso si no tenemos a ninguna persona trabajando en una empresa, el fundador es una persona. Entonces, trabajar en equipo es fundamental. Si ustedes me dicen, no, porque yo solamente reporto a mi jefe, con alguien tienes que interactuar. Y el interactuar empieza en casa, porque en casa también somos un equipo. Entonces podemos ir desarrollando algunas cositas y algunos roles para que nos proyectemos en el trabajo, ¿no? Y el trabajo en equipo sirve para estar en un entorno laboral, amical, en la casa, en una comunidad, incluso aquí. Hemos empezado a hacer un ejercicio de trabajo en equipo donde muy amablemente 3 personas han decidido colaborar avisándome de la hora, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo en equipo. Adrián muy amablemente me ayuda con los recursos. Ese es trabajo en equipo. Entonces, ¿podemos trabajar en equipo si no estamos presencial? Sí. ¿Podemos trabajar en equipo de manera virtual? Sí. Para ser empleable y que alguien te recomiende, tienes que trabajar en equipo. No puedes aislarte, no puedes quedarte con información. El trabajo en equipo es coordinación, coordinación con otras personas, de avisar, de informar y también podemos caer en el error de mal informar. Entonces, el trabajo en equipo también nos trae tino y pauta para hacer el análisis de qué información estoy llevando porque estoy interactuando con diferentes personas. Entonces, desarrollarnos como personas en un ambiente se llama trabajo en equipo y es una habilidad que nos cuesta a todos, porque
La otra persona puede que no nos entienda, no nos dejemos entender, o también puede ser que las cosas no salgan como nosotros esperamos, ¿no? Una familia donde cada integrante es bueno para algo distinto. Esto es importante entender. No todos somos buenos para todo. No le demos encargos de algo a alguien que no puede cumplir con esa tarea. Lo que podemos hacer es enseñar o hacerle feedback a alguien diciéndole, aquí cometes este error, sería bueno que le pongas más atención a esto para que esa persona ayude y siga funcionando este ciclo normal de la comunicación con las demás personas, ¿no? Esta es la parte que a mí me gusta mucho del trabajo en equipo, ¿no? El equipo es similar al aporte de una receta de cocina. Necesitamos diferentes eh, implementos. Arroz, agua, para hacer el arroz. Arroz, agua, sal, ajo. Cada uno lleva un tiempo, cada uno lleva un orden. No es que metemos todo, sino el líder nos va a ordenar para poner los tiempos. Nosotros tenemos que estar preparados para recibir la posta y para dar la posta y al final se tenga la mejor versión de lo que se quiso hacer. Y eso es lograr un objetivo. ¿Para qué nos sirve el trabajo en equipo? Para ser empleables, para que las personas nos recomienden, para que sepamos actuar en un entorno. No, yo soy tímido. Perfecto, eres tímido en tu casa, eres tímido con tus amigos, pero en el trabajo no. En el trabajo tu habilidad tiene que ser relacionarte con las demás personas, no para ser pinkies ni para hablar todo el día, pero sí para preguntar, hoy debían de entregarme tal información o ya tengo listo o no entendí lo que me indicaron, ¿me podrías ayudar, por favor? Para eso sirve el trabajo en equipo. Siguiente slide. ¿Y cómo se compone el trabajo en equipo? Ya habíamos visto que la comunicación estaba compuesta de dos elementos, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y aquí el trabajo en equipo tiene tres pilares. La coordinación, que es esa comunicación con cada uno de los integrantes. La designación de roles. A cada uno le toca, primero a uno le toca limpiar, a otro le toca trapear, a otro le toca encerar y hay una secuencia ordenada. No es que primero se encera el piso, después se trapea y después se barre. No, hay un orden. Entonces la designación de roles es el segundo pilar para que el trabajo en equipo se dé como un relojito. Luego, el tiempo de entrega de cada tarea está... Ay, perdón, un segundito. Y luego el tiempo de entrega de cada tarea. Tenemos, además de la designación de los roles, no es, bueno, yo lo puedo hacer y me puedo demorar un mes, me puedo demorar una semana, un día. Se designan los roles y se pone un tiempo de entrega en cada tarea. Hay tareas que pueden demorar dependiendo lo que nos diga un líder, pero hay otras tareas en las que nosotros nos ponemos el tiempo, en los cuales pueden ser de 5, no sé, 5 minutos, 10 minutos, medio día, un día, 3 días. Entonces siempre decir para cuándo lo necesitas. Como ustedes están iniciando una carrera, y si es que alguien no les ha dado la fecha de entrega o para cuándo, si es para hoy, si es urgente, si no es urgente, si no nos han comunicado eso, preguntar, ya, me dieron esto para resolver, tengo que averiguar, ver proveedores, ¿para cuándo necesitas la cotización? Pucha, eso es urgente para hoy día, perfecto. Entonces, cuando llamo a comunicarme con el proveedor, le digo, hoy a las 3 de la tarde.
para que siempre hay cosas que corregir, para que a las 5 o a las 6 lo tenga cerrado. Eso es parte de la designación del rol. De la designación del rol, el tiempo de entrega y la coordinación, que es lo que debemos de hacer para cumplir la tarea. En estos tres pilares que componen el trabajo en equipo, lo más importante es que tengamos de base la comunicación, porque tenemos que relacionarnos con las personas y para poder entender que el rol que nos dan a nosotros no es más ni es menos, es un rol complementario. Cada uno es bueno en diferentes cosas. Entonces, lo más importante es entender que a nosotros nos dan el día de hoy una tarea chiquita, porque más adelante van a ser unas tareas más grandes. Que siempre se necesita que yo dé mi opinión, no siempre. Cuando hagamos coordinaciones, se requiere de nuestra opinión, porque todavía no tenemos el expertise. Una vez que nos equivoquemos o que hayamos resuelto algo con algún plus adicional, podemos tener una opinión, porque a veces somos opinólogos de algo de lo que no conocemos. Les comento esto porque esto es algo con lo que se viene trabajando bastante en la interacción de las personas que recién entran al mundo laboral. Siguiente slide. Justo lo que les mencionaba. Seguir instrucciones de líder. A veces nos cuesta muchísimo seguir instrucciones. Compramos en un teléfono, no leemos las instrucciones y como ya conocemos más o menos cómo funciona, lo echamos a andar, pero algo se nos olvida. O cargar primero el celular tantas horas, o no, no es necesario porque esto ya viene de fábrica, qué sé yo. Tenemos nuestra propia opinión y nos cuesta seguir instrucciones. Se puede hacer sugerencias, por supuesto, pero no todo el tiempo porque hay una cultura de hacer el trabajo. Entonces, cuando recién estamos entrando, pues tenemos que ver, analizar, escuchar, decir, no, esto me parece que son demasiados pasos, tomo nota y digo, poco a poco, cuando vayan saltando los problemas, puedo ir dando algunas sugerencias, ¿no? Y preguntar cuando no se llega a la fecha pactada. Estamos ya al borde de llegar a la fecha. Preguntar, si no lo logré, adelantarme a que me digan, Danitza, ya, son las 5 de la tarde, tenías que entregar esto. Ay, es que no entendí la instrucción, no entendí cuál era el proveedor, no entendí específicamente qué tenía que terminar o con quién debía coordinar, o el ingeniero fulano no me respondió. Pero no esperemos a que llegue la fecha pactada. El trabajo en equipo es estar en constante comunicación y en coordinación para poder resolver antes que lleguen los momentos claves o cortes. Siguiente slide. ¿Cuáles son los errores? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, estamos bien, 11:20. Ya, salgamos de esto y de ahí empezamos con la dinámica. A ver. Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores que normalmente nos trae el trabajo en equipo? Suponer que el otro lo hizo. La suposición es algo que les debe de haber pasado muchas veces, que uno supone que el otro lo hizo, pero yo pensé que tú me ibas a avisar. Yo dije, después de esta instrucción, me van a llamar a contar. Nada, uno no debe suponer. La suposición es algo que nos traiciona. No solamente nos traiciona, nos mete en problemas. Entonces, antes que suponer, preguntar. Pero ya pregunté 1 o 2 veces. Pregunta por WhatsApp, pregunta por correo si no lo quieres hacer de manera personal.
pero pregunta, no supongas. La suposición es donde nos lleva a todos los errores y después cuando quieran darnos una responsabilidad mayor, no nos la van a dar porque nosotros suponemos, no nos comunicamos, ¿ok? No hacer seguimiento. Esto es para cuando nos dan responsabilidades. Hacer seguimiento o estar al pendiente es si estamos en la misma oficina y tengo yo al frente a una persona y algo no me ha entregado, ¿por qué no se lo digo? ¿Por qué espero a que venga mi jefe y me diga qué pasó con tal información? Y yo recién en ese momento, no, aprendamos a comunicarnos desde el día uno. Y cuando no tenemos el trabajo presencial, sino virtual, muchas veces tenemos espacios en los que hablamos con otras personas y podemos hacer el seguimiento incluso desde otra persona, ¿no? Pero siempre hacer seguimiento, porque eso habla de la responsabilidad y el interés que tenemos en la empresa. Otro error en el trabajo en equipo es juzgar y calificar. Calificar que esta persona tiene ciertas características, lo hacemos en nuestra mente, esta persona no es responsable, no es cumplida, me hace mal el trabajo. No, vamos a pensar cuál es mi rol porque el beneficio o el perjuicio es para la empresa y yo vivo de ese sueldo que la empresa me da a mí. Entonces, si yo pongo el valor en el error de otro, lo que voy a hacer es perjudicar mi trabajo, ¿no? Entonces, eso es juzgar y calificar y que el otro tiene la culpa, no va para una habilidad como trabajo en equipo, sino para comunicar las cosas que nos faltan o los roles que otras personas no cumplen. Es difícil, pero se da en todos los ámbitos laborales, desde el primer escalón hasta los de arriba. Entonces hay que entrenar mucho el tratar de despersonalizar los errores de las personas y hacernos cargo de lo que podamos hacer. No identificar las fortalezas de cada persona. Cada persona, como comentaba al inicio, es complementaria. Los hombres y las mujeres somos complementarios. Uy, ok. No voy a pretender yo querer tener habilidades de un hombre, porque mis características, a pesar de que yo sea una persona responsable, neutral, por un tema eh, genético, los hombres tienen otras características. Entonces, si nosotros partimos de este rol que el ser humano viene con unas características, cada persona es complementaria. No puedo yo querer que alguien que tiene características que le cuesta comunicarse o que le cuesta asumir responsabilidad, será bueno para otras cosas. Será bueno para hacer un tema operativo. Será bueno para que desarrolle cosas que a mí me cuestan más, ¿no? Que puede ser el que me analice la información, me la dé ya masticada y yo sea la persona que lo ejecute, o más bien ustedes que están empezando sean las personas que alimenten información o que quizás estén más acorde en avances tecnológicos que sus líderes, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son las fortalezas. No todas las personas vamos a ser completas y vamos a saber de todo, y eso no está mal. Siguiente slide. Ajá. Estas son, bueno, ya hemos hablado del trabajo de equipo y estas son algunas preguntas frecuentes en entrevistas cuando quieren conocer a profundidad ciertas habilidades. Yo aquí he puesto 3 habilidades que son claves: la comunicación, el trabajo en equipo y la iniciativa, que eso está muy enfocado en ustedes para que hayan podido
para que ustedes puedan identificar y puedan entender qué es lo que quiere saber el entrevistador, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación. Cuénteme de alguna ocasión que tuvo que comunicar una situación difícil a sus compañeros de trabajo. Entonces, describir una situación donde se haya tenido que solucionar malos entendidos siempre es algo, es un plus, porque las empresas están llenas de malos entendidos. El clima laboral es bajo por malos entendidos o por diferencias entre las personas. ¿En qué contexto se dio? No hay que explayarnos en una super historia, pero sí podemos hablar de malos entendidos que hemos participado de manera positiva, porque a veces no necesariamente los lideramos, pero que te parezcan importantes, ¿no? ¿En qué contexto se dio? Si era en el entorno laboral, si era en casa, si era en la universidad, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado después de lo que se hizo? ¿No? Entonces, tener en la cabecita esta idea de que hemos resuelto con malos entendidos. Luego, para el trabajo en equipo, cuando un miembro de un grupo tenía que conseguir un objetivo común y no lo hizo. ¿Cuál era el objetivo del grupo? ¿Cuál era mi rol? Porque me están preguntando a mí, ¿cuál era mi rol? Mi rol era de líder, mi rol era operativo. Entonces, hablar para tener identificado, aquí les estoy explicando para que vayan con un ejemplo modelo. Ustedes lo adaptan a la realidad, ¿no? Algo que les haya pasado, porque si hay algo que pasa en una entrevista, es que nos ponemos nerviosos. Y cuando nos ponemos nerviosos, la mente se nubla, comienzo a pensar en cualquier cosa, sudo, toso, me olvido de todo. Pero si yo comienzo a ensayar ejemplos con mis propias palabras, me va a ser más fácil de poder desarrollarlo. Luego, la iniciativa. Así no van a venir las preguntas, ¿no? Entonces yo les he hecho más o menos, les estoy haciendo un ejemplo para que ustedes sepan por dónde los están enfocando. Iniciativa. Coménteme cuál fue la última vez que propuso una nueva manera de ejecutar alguna actividad o proyecto. ¿Cuál, ¿Cuándo hemos propuesto algo nuevo, alguna idea nueva, modificar algo? Todo esto tiene que ver con la innovación, pero esa iniciativa de decir, esto se puede hacer de esta forma. Si le ponemos, si compramos, podríamos solucionar. Son iniciativas que se dan en todos los ámbitos, incluso en el hogar, incluso con los amigos. Podemos resolver problemas de manera más eficiente. Este tipo de ejemplos no solamente es para iniciativas, sino también se utiliza mucho eh, para las personas que recién empiezan a trabajar. Entonces, se los dejo aquí también como ejemplos y ya tienen varias tareas para que vayan desarrollando porque las entrevistas no nos deben de agarrar fríos nunca. Las entrevistas lo que nos tienen que ayudar es a reflexionar a cosas que no hemos visto o que no hemos analizado. Pero para conocer, para que otra persona nos conozca, primero tenemos que conocernos nosotros. Y para eso no necesitamos de un psicólogo, necesitamos de preguntas clave y que nosotros vayamos desarrollándolo. Hay muchos profesionales expertos en empleabilidad que los pueden orientar, hay charlas, pero todos ellos les van a dar tips, les van a dar pautas, así como ahora yo les estoy hablando de qué es lo que ocurre, cómo ocurre. No solamente eso, sino cómo responder, pero cada uno tiene que aterrizarlo a su realidad y para eso vamos a empezar a autoconocernos al desarrollar estas preguntas. Siguiente slide. Y estoy bien contenta porque seguimos siendo 112 o 111. Quiere decir que se mantienen entretenidos en estos temas, ¿no? Que son, la verdad, son bien bonitos, son poco tocados y son
habilidades que nos abren las puertas al mundo laboral y también a mejorar las relaciones, ¿no? No solamente en el trabajo, sino también vamos a mejorar relaciones con nuestros amigos, con nuestra pareja, ¿no? Es bien importante que se den un tiempo para poder conocer un poquito más de las habilidades blandas. Y para hacer el cierre de las habilidades, eh, hay 4 pasos que tiene que ver muchísimo con la escucha. Y aquí les dejo estos 4 tipos de escucha, porque el saber escuchar, normalmente hablamos como un lorito, pero saber escuchar es súper difícil. Entonces, saber escuchar antes de responder, no interrumpir, que la otra persona termine la idea. Saber escuchar y antes de responder, leer a la otra persona cómo me lo dice, en dónde me lo dice, qué está pasando. Punto uno, saber escuchar y no interrumpir, no adelantarnos a esperar a que termine el mensaje. Saber escuchar y no adelantar opinión, no juzgar de manera adelantada, no sobreponernos a algo que desconocemos. Por ahí hay una persona que ha respondido de una manera que a nosotros no nos ha gustado o ha actuado de una manera sin avisarnos, pero quizás era porque le había pasado algo urgente que no era necesario comunicarnos, ¿no? Entonces, no todo tiene que pasar por nuestras manos, no todo nos tiene que avisar. Entonces, saber escuchar y no adelantar una opinión. Saber escuchar para conocer a la persona y qué necesita. Aquí les explicaba quién era el reclutador y cuál era su rol, para qué lo contratan. Lo contratan para que casen personas. Y esa cacería dice, que tenga estas características y que se adapte a este entorno. Entonces, frente a ese requerimiento, esa persona va a ser quizás un poco cortante, porque este es un tema de trabajo. Quizás, bueno, en mi época hacen preguntas incómodas, donde nosotros también, cuando son temas de aspecto personal, a veces hay de todos los psicólogos. Yo particularmente no estoy de acuerdo o no, ya felizmente ya no se ve mucho las personas que te hablan de temas personales o temas políticos o temas religiosos para ver si uno sabe rebatir sus ideas. Ya no se está dando mucho, pero si hay temas que a ustedes no les gusten en una entrevista y no les gusten el trabajo, la mejor respuesta es no hablo de eso. ¿Qué les parece el presidente Trump, Elon Musk, que no sé qué? Bueno, muchas gracias, me parece muy gracioso lo que está pasando o no me parece lo que está pasando, pero de ese tema prefiero no hablar. Que sí pasa alguna coyuntura del fútbol, de la religión, y a veces es un tema delicado. El decir que no quiero hablar de eso es poner límites. También, de manera muy educada y con una sonrisa o de manera suave, es también poner límites, porque a veces en las entrevistas tenemos de todo, ¿no? Tenemos los líderes, este, amables y cercanos, pero también tenemos algunos personajes salidos de la ficción, ¿no? Que nos sorprenden y la idea es que continuemos nuestro proceso de manera tranquila. Siguiente slide. Bueno, ya los estoy adelantando al mundo laboral. ¿Ah? El mundo laboral es así. Vamos a encontrarnos con diferentes personas. ¿Quieres ser un profesional de éxito? Aprende a comunicarte. Aprende a comunicarte y el lugar donde van a aprender a comunicarse es, como dijo mi querido amigo Christopher Niquén, perteneciente también de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, es es en LinkedIn. En LinkedIn, uy, ay, ya. En LinkedIn, los líderes nuevos,
la gente que recién empieza su carrera laboral, la gente que tiene pocos años, la gente que tiene muchos años, todos ellos interactúan en esta red. Entonces aprende a comunicarte como los mejores. Y los mejores no son los que dicen las cosas buenas. Los mejores son las personas que se comunican. Puede que se comuniquen más o menos, no nos guste, pero se atreven a comunicarse. Entonces, aprender a comunicarnos es estar en un entorno donde la gente se comunica. Y en algún momento ustedes van a decir, me gustó lo que escribió Christopher, me gustó lo que escribió Alfredo Casas, me gustó lo que escribió Diana Raque, ¿no? Cada uno, lo que dijo Danitza, lo que dijo Mili Segarra, me gustó. Y van a comenzar a adoptar características de un entorno de comunicación importantísimo. Hasta los líderes más altos tienen que comunicarse en redes, porque si no, no existen en el mundo laboral, porque ahora no solo es presencial, sino también es digital. Revisen su perfil, armen el perfil suyo y cuando quieren seguir a alguien, revisen el perfil. Muchas veces seguimos a personas, antes que me olvide, seguimos a personas, no solo que el término tóxico, ¿no? No solamente que son tóxicas, que todos se quejan de las empresas, sino que no han tenido experiencia laboral. O la experiencia laboral ha sido de hace años y ahora se dedican a juzgar o ir en contra o tener una posición ideológica. Antes de seguir a alguien, revisen que sean profesionales, que estén en una carrera, para que puedan imitar. Incluso si hay alguien que les cae bien, pero tiene características que no va con ustedes, dejen de seguirlos. No les digo que no sean sus amigos, pero dejen de seguirlos porque hay información que van a adoptar que no les va a gustar y tampoco les va a contribuir. Así que bueno, nos vemos en LinkedIn para seguir aprendiendo y también para que ustedes consigan las oportunidades. El 80% de las oportunidades laborales se cuelgan en LinkedIn. Gracias a la pandemia, esos márgenes de 40 o 50% han subido de 60 a 80%. Entonces, si ustedes quieren ver ofertas de trabajo, lo primero que van a hacer es ir a LinkedIn a ver qué ofertas existen y después a las bolsas de trabajo que tengan. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por compartir la PPT. Gracias por el espacio y a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. 11:40. Bueno, tenemos un espacio de 20 minutos que lo he dejado para ver eh, si tenemos algunos voluntarios para hacer una dinámica. No voy a repartir salas, pero sí me gustaría generar algún tipo de ejemplo o escuchar alguna pregunta primero para después hacer una pequeña dinámica. No sé si alguien tiene una pregunta, sino para irnos a la dinámica. Ay, no veo preguntas, dinámica. A ver, Suman nos dice, pregunten. A ver, aquí. Ya, bueno, en vista de que no tenemos... ¿Qué? Acá hay un mensaje. No, chicos, pero vaya. En vista que no tenemos preguntas. Disculpe, creo que la becaria Erika Chambi quiere comentarnos algo. Claro que sí. Eh,
Sí, muy buenos días y agradecerle por su ponencia. Mi pregunta va un poco hacia, nos mostró el video acerca de cómo elegir un equipo y a veces hay personas que no aportan mucho. Entonces me surgió la duda de cómo podríamos también identificar si nosotros estamos siendo ese tipo de personas sin tener la intención de retrasar a un equipo, ¿no? Me surgió esa duda porque creo que al final es bueno tener introspección y saber si estamos aportando o no realmente. Gracias. Gracias, Erika, por tu pregunta. Es bien importante que nosotros sepamos identificar si somos la persona que acompaña al líder, si somos la persona que entorpece, pesa, observa o el que dificulta, ¿no? La persona también que agarra atrás el cochecito. Y la única forma de saber quiénes somos, cuál de estos roles tenemos antes de entrar al mercado laboral, porque si ya estamos en el mercado laboral, lo que podríamos hacer es preguntar a la persona que se hace cargo, ¿no? Que es nuestro líder, nuestro jefe, cuál de estos roles tengo yo, si yo ayudo o obstaculizo el trabajo. Pero si todavía no estamos en un entorno laboral, preguntar en nuestra casa, porque nuestra casa es el primer equipo, ¿no? Ahí tenemos los primeros líderes, los líderes innatos. Entonces, para ver si nosotros ayudamos, contribuimos a hacerles la vida más fácil o cumplir las tareas domésticas de manera más fácil, o más bien tienen que luchar con nosotros al hacernos recordar nuestros roles, al decirnos que tenemos que cambiar actitud, luego que no somos responsables, que no cumplimos los horarios. Todas esas características que pasan en la casa se van a proyectar también en el trabajo. Pero sí es bien difícil, Erika, que uno mismo pueda analizar cuál de ellos es. O sea, nosotros vamos identificando, podemos decir, uy, creo que yo soy la que me siento en la rueda, ¿no? Ahí sale una identificación, pero tengo que voltear a la mirada del otro, porque la mirada del otro es una mirada fría. Bueno, también hay que saber escoger, como bien mencionó Cris. Tenemos a las personas que nos llevan el amén, pero también tenemos a las personas en las que nos van a decir, en eso te estás equivocando, ¿no? Entonces, sí es importante para hacer una introspección y corregir el que otra persona nos dé ese feedback, que muchas veces es más bonito empezar por casa, ¿no? Porque ahí nos vamos corrigiendo, moderando, y ya cuando pasamos un entorno laboral, somos no cautelosos, cuidadosos. Somos más cuidadosos de las cosas que hacemos. Ujú. Listo. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, he muchas gracias por Hernán, su ponencia, me ha encantado. Bueno, mi pregunta más que todo, como acá la mayoría somos ingenieros, ingeniero metalúrgico de minas, ambientales, tenemos esa parte deficiente o bueno, en la mayoría de casos de las habilidades blandas, ¿no? En su experiencia, ¿qué nos recomienda? ¿Qué programas llevar? O más o menos, ¿cómo mejorar estas habilidades blandas, ¿no? ¿Qué cursos o algo, una recomendación de parte suya? Gracias. Hernán, si yo tuviera algo que recomendar, sería que se capaciten más que con una persona, siguiendo a diferentes comunicadores, ¿no? Eh, Realmente para las personas, como les comentaba, que tienen desarrollados más el lado lógico, matemático, racional, las habilidades blandas les va a costar más. Y eso es normal. Más bien eso está bien, porque si no, no tendrían el razonamiento. O sea, lo que en primero han desarrollado es la parte numérica. Y ese es un lado diferente del cerebro. Ahora falta